Ok. Hoy quiero que hablemos un poco sobre la acción en la narración y sobre otro elemento que es muy interesante y que ya quizás hemos debatido un poco, que es la trama. Cuando hablamos de acción, evidentemente nos referimos a cosas que suceden en contra de la descripción, ¿no? El cuento nace, como hemos venido conversando, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El cuento, sus principales maestros son Edgar Allan Poe, ¿no? En inglés. En francés vamos a ver a Maupassant. En ruso va a estar Anton Chekhov. En inglés vamos a leer a Kipling, que a pesar de que Kipling escribió historias larguísimas, ¿no? Como la historia de las tierras vírgenes, ¿no? O historias de piratas gigantescas, también escribió narraciones cortas y fue un genio de narraciones cortas. También en inglés vamos a leer a Jack London, y en italiano Emilio Salgari, y en español el primero de los grandes cuentistas quizás fue Rubén Darío, por un lado. También está Horacio Quiroga, que además teorizó sobre el asunto del cuento, y eso también lo hace un hombre consciente de lo que era el cuento. Pero antes del cuento existían unas narraciones breves que estuvieron muy de moda en el siglo XIX, que se llamaban cuadros de costumbres. En Venezuela hubo grandes escritores de cuadros de costumbres en el siglo XIX. El propio Rafael María Baral fue un escritor de cuadros de costumbre, y se dice que fue un precursor del cuento, porque uno de sus cuadros de costumbre es una narración que se acerca mucho a la narración contemporánea del cuento. Se sale del cuadro de costumbre. Es un cuento o una narración o un cuadro de costumbre adelantado que se llama la historia del cadáver de una joven extraída del río Guadalquivir. Y la manera en la cual él estructura, hace la narración, es lo que nos va a dar el sentido de cuento. Esa estructura es lo que nosotros conocemos como trama. Y que la acción, es decir, que sucedan cosas dentro de la narración, es otro de los elementos fundamentales del cuento. Entonces un cuento va a tener como punto de partida, un cuento contemporáneo va a tener como punto de partida su trama y la manera en la cual suceden las acciones dentro de la trama. A diferencia del cuento maravilloso o el cuento fantástico, como cuando analizamos a Prof y el formalismo ruso, que ya la trama estaba definida, es decir, cómo iba a irse presentando cada una de las cosas, el cuentista contemporáneo tiene la capacidad de generar los cambios necesarios dentro de la trama, es decir, de la manera en la que está estructurado el relato, para innovar, para hacer literatura. No es solamente entonces la forma, pensemos en la pintura, sino lo que hacemos con esas formas. Un poco lo que hizo Picasso con el cubismo, un poco lo que hizo los fauvistas, pensando en cómo hacemos nosotros para desconstruir la forma, para pensar una nueva forma. Es decir, que la forma desconstruida nos diga también algo. Y ese nos dice también algo de la forma desconstruida. Es un poco lo que sucede en la narración del cuento contemporáneo, cuando el cuento no obedece a la tradición del cuento de se presenta el héroe, de se presenta el problema, de lo que nos presenta el cine constantemente, ¿no? Que nos presenta acción, nudo y desenlace en diferentes. Esa es la manera más sencilla de decirlo, ¿no? Pues, evidentemente la construcción de un guión es más compleja. Pero ¿por qué nos sorprenden películas que son diferentes? Precisamente porque logran romper con el estándar, con el canon de la narración. Los grandes narradores, entonces, serán aquellos que tengan la capacidad de ir innovando, no solamente en la acción, que es decir, lo que se está contando, en la historia, digamos, sino también en la trama, es decir, en la manera en la cual se está contando.
Yo les puedo contar a ustedes una película que se llama 21 gramos, que es una extraordinaria película. Ustedes no sé si la han visto. Es de Iñárritu, si mal no recuerdo. Actúa Sean Penn. Y creo que le dieron el Oscar a Sean Penn por esa película, o no me acuerdo, pero estuvo súper nominada esa película. Y creo que sí le dieron el Oscar a Sean Penn por esa película. Yo le puedo contar la acción de esa película, le puedo contar la historia de lo que sucede en esa película. En esa película, un hombre está muy enfermo del corazón, necesita un trasplante. Y en otra escena, un hombre va paseando a sus perros, creo, o sacando a sus niños a pasear, algo así. Y es indiferente eso. Y es atropellado y muere. Tiene muerte cerebral. Pero sigue estando latiendo su corazón. La familia del hombre que muere decide donar el corazón y lo recibe Sean Penn. Allí empiezan las cosas a ponerse turbias, porque el hombre que recibe el corazón, después de recibir el corazón, empieza a tener presentimientos de cosas que él no había sentido antes, y entra en conflicto con su esposa y se divorcia de su esposa, de la esposa del hombre que está enfermo. Por otro lado está la esposa del hombre que murió, que la dejó, que era una mujer joven y evidentemente estaba destrozada por esto. Sean Penn decide averiguar quién es el donante del corazón para agradecerle a la familia. Pasan infinidad de cosas violentas en el medio, hay un problema de drogas en el medio, pero parece que la esposa del hombre muerto y Sean Penn están predestinados a enamorarse. Y en la última escena queda más o menos claro cómo se encuentran y cómo se aman, porque es el corazón el que sigue amando, ¿no? Esa es como Ah, la serie que hizo Leonardo Padrón con Netflix. bueno, Pálpito. O sea, No veo nada de Leonardo Padrón. bueno, pero tiene que ver un poco con la idea de contratan a un grupo de personas, de malhechores, para matar a una mujer. La mujer la matan con el propósito. La mujer la mata con el propósito de extraerle el corazón y el corazón venderlo a alguien que lo estaba necesitando, lo estaba comprando, y entonces la mujer que incorpora en el corazón de la que matan, el corazón de esa mujer, entonces es como que lleva algo de la asesinada. Entonces el esposo de la que fue asesinada se enamora de la mujer que tiene el corazón de su esposo. Bueno, no sé cómo es la serie del señor Leonardo Padrón. Incluso tiene dos temporadas. No sé si es lineal, pero esta película tiene la condición, se llama 21 gramos porque eso es lo que pesa el corazón. Esta película tiene la condición de que es una película totalmente fragmentaria. Nunca te das cuenta de que Sean Penn y que esta mujer se van a encontrar, o de que las historias tienen una coincidencia, sino hasta que llevas una hora de película. Cuando llevas una hora de película, más o menos, es que te das cuenta, es que el tipo se murió, y le pasaron el corazón a este, y después te das cuenta de que la mujer se va a enamorar de él al final. Es decir, y cada fragmento de la película es algo así, creo que son un minuto y medio de escena, de una secuencia, y viene otra secuencia, y cuando tú empiezas a ver la película, mucha gente abandonó la película a los 30 minutos porque no entendía nada, porque la manera en que estaba tejida, es decir, la trama de la película no te permitía ver la historia, no te permitía entender la acción de la historia, sino hasta el final, cuando se terminaron de atar los hilos, y la película termina con un poema de Eugenio Montejo que hila, ¿no? Que le da como un sentido metafórico a toda la película. ¿Qué les quiero decir? Que yo les puedo contar la historia y les puedo intentar explicar la trama, pero si no la ven, no la van a entender. Y en términos de una película y en términos del guión, ¿cómo se
¿cómo se puede contar algo así? O sea, me imagino que hay un guión que explica todo lo que uno ve en la película. Claro, claro. No, bueno, no sé si ustedes han visto un guión cinematográfico. Como un libreto de teatro, algo así. No, es mucho más complejo. Ah, ok. Porque el guión cinematográfico te dice, lo primero que te dice es dónde está la escena, en interiores o en exteriores, interior o exterior. Después te dice día o noche, desde día o es de noche. Si es un flashback, te dice flashback antes de comenzar la escena. Después te dice el número de la escena, muy importante en todo guión. Después del número de la escena, entonces te plantea una pequeña didascalia presentándote qué es lo que sucede y cómo entraste a la escena. Es decir, si entraste con un flash, si entraste limpio, si entraste de negro, si entraste de blanco. Y después entonces te va presentando los diálogos de los personajes y esos diálogos vienen acompañados por acciones de los personajes. Es diferente a una obra de teatro. Si ustedes la han leído, en la obra de teatro hay unas aproximaciones, algunos tienen aproximaciones escenográficas. Otras obras de teatro no te hablan ni siquiera de la escenografía, solamente te ponen los diálogos y las emociones de los personajes. En un guión hay más exigencia técnica de cómo lo vas de cómo lo vas a hacer. Hay guiones, estos son los guiones literarios. Después se pasan a los guiones técnicos, en los cuales se agregan las tomas, se agregan es decir, las tomas, es cómo vas a mover la cámara, y los ángulos de las cámaras, que son, bueno, si en qué lugar va a estar la cámara, y eso es mucho más complejo. Los movimientos de cámara y ¿cómo se llama eso? Cuando es picado, contrapicado, los ángulos. Entonces, evidentemente un guión es mucho más complejo. Ese guión, evidentemente, si tú lo empiezas a leer, no vas a entenderlo tampoco, sino hasta el final. Si tú te vas a tener que ir imaginando la película como la película quiere que suceda. Ya el guión está tramada, la historia. Les traje un fragmento de un libro que debería ser como una Biblia para nosotros, que es la técnica y práctica del cuento, teoría y técnica del cuento de Henrik Anderson Imber. El capítulo 10 se llama Acción Trama. Él dice: la más simple de las estructuras narrativas es la que Aristóteles describió en la Poética. Aristóteles, la Poética, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, siglo III antes de Cristo. Si mal no recuerdo, me corregirán los que sepan más de historia. Estamos hablando, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Más o menos. Entonces, él dice que la estructura narrativa más simple es la que Aristóteles describió en su Poética, texto incompleto y mutilado que sin embargo todavía inspira a muchos formalistas, dice Henrik Anderson Imber. Algunos de sus términos han pasado al lenguaje de la mejor crítica contemporánea. No hay más remedio que usarlos. Comenzaré pues por despachar rápidamente la parte de la poética que me sirve para el estudio del cuento, dice Anderson Imber. Aristóteles definía la trama, mitos, decía él, como combinación de incidentes en una acción completa, unitaria, que la mente puede captar de una vez. La trama es una totalidad casualmente concatenada en principio, medio y fin. Si la trama es la totalidad que une el principio, medio y fin, lo que hemos venido conociendo nosotros como principio, nudo y desenlace. Principio es lo que supone necesariamente nada anterior, pero requiere una continuación. El fin, al contrario, supone un precedente, pero no una continuación. Y el medio es lo que supone un precedente y una continuación. Una trama bien construida no puede ni principiar ni finalizar en un punto arbitrariamente elegido por el autor. La trama es la imitación de una acción completa, dice Aristóteles, citado por Henrik Anderson Imber. Para imitar la acción y a la vez cimentar su unidad, el poeta debe presentar los
varios incidentes en una conexión interna tan bien entretejida que el desplazamiento o el quite de cualquiera de estos dislocaría o desarticularía el conjunto. Otra cita de Aristóteles, y es interesantísima esta cita, porque allí entonces Anderson Invert nos destaca la necesidad de que lo que suceda en esa trama sea importante. Si solamente van a estar en esos elementos de la trama, algo que si lo quitas, arruinas toda la trama. Pensemos en una tela, ¿no? Si quitamos un pedazo de hilo, que ese hilo sea tan fundamental que se descosa toda la tela, todo el tejido. A ver, las acciones en la naturaleza son simples o complejas. Por consiguiente, la trama es una imitación de esas acciones. También puede ser simple o compleja. Simple, la que nos da una acción continua. Aristóteles desestimaba las acciones simples. De todas las acciones simples, la episódica es la peor. Lo llamó trama episódica a esos cuyos episodios se siguen unos a otros sin que en su conexión haya ni probabilidad ni necesidad. Estimaba, en cambio, las acciones complejas en las que los incidentes están tan entrelazados que tras poner o quitar uno arruina el conjunto. Como en el curso de este estudio voy a usar con frecuencia los conceptos de principio, medio y fin, pero no en el sentido aristotélico, debo aclarar mi desacuerdo, dice Enrique Anderson Invert. Aristóteles parte del supuesto de que la trama imita acciones naturales y la naturaleza es un acontecer que se inicia y se desarrolla hacia un fin. Pero de la naturaleza del cosmos no conocemos más que los que moldeamos con nuestra conciencia, que por ser temporal temporiza cuanto percibe e imagina. Tampoco es verdad que la trama sea imitación. El concepto aristotélico de mímesis, imitación, es plurívoco. Me encanta eso que diga plurívoco para no decir que está mal, sino que se equivoca muchas veces. Por momentos parecería que Aristóteles cree que el arte es una copia servil de la realidad objetiva. Otras veces se modera y dice que el artista imita el acontecer de la naturaleza, pero imprimiendo una forma espiritual en la materia representada. Por este lado, llega a sugerir que mímesis es una coordinación entre las cosas y las obras artísticas, siendo aquellas la causa y estas el efecto. La mímesis es algo que más que todo estudiamos cuando hablamos de poesía, ¿no? Estamos hablando de que Aristóteles ya nos da una idea de lo que es la trama diciendo que es el mitos, ¿no? Pero aquí él introduce la idea del fin fundamental de la poética, que es la mímesis. Aristóteles plantea el proceso de creación en la poética y nos dice que el ser humano no puede realmente inventar nada que no haya visto en el mundo. Y eso también lo dijo después García Lorca de una manera genial. Dice, los límites de la imaginación son la realidad, dice García Lorca, porque nadie puede inventar un color. ¿Cierto? Puedes decir todo lo que tú quieras dentro de la realidad, pero no puedes inventar un color. Entonces, la realidad nos impone ciertos límites de nuestro pensamiento. Entonces Aristóteles planteaba, cuando definía el proceso de la creación literaria, de la creación artística casi en general, él decía que el artista lograba generar algo en su alma, porque para él el alma era lo sagrado y lo imperturbable, ¿no? Recuerden que él es discípulo de Platón y viene de la idea platónica de que el cuerpo es la cárcel del alma y que el espíritu es la llama que hace que el cuerpo se mueva. Entonces el alma es lo puro, el alma es lo imperturbable, el alma es lo que no puede ser afectado porque el cuerpo es una coraza que lo protege. Entonces viene del alma esta capacidad que tenemos para ver la realidad e imitarla. Pero como la realidad, la naturaleza para los griegos es perfecta, para los griegos no hay mayor creación y cosa más perfecta que lo natural. Por eso busca entenderlo, porque si no fuese perfecto lo natural, no habría sentido estudiarlo. O sea, sería algo no imitable, que no representara el valor
de la admiración. Entonces, como la naturaleza es inimitable en el fondo, el hombre a través de su alma la imita y produce algo o mejor que la naturaleza o peor que la naturaleza a través del proceso de la mímesis. Por eso tenemos arte grotesco o tenemos arte hermoso. Tenemos la belleza en el arte, ¿no? Tenemos lo feo y tenemos lo bello y de ambos obtenemos placer. Dice Enrique Anderson, como quien quiera que sea, yo, cuando más adelante use los términos principio, medio y fin, los he de independizar del concepto de imitación. De momento, lo que me urge refutar es la idea de que la acción simple es cualitativamente diferente de la trama compleja. A eco de Aristóteles suena E.M. Foster cuando aprecia lo que llama plot y desprecia lo que llama history en su libro Aspect of the Novel. Si mal no recuerdo, E.M. Foster es un novelista inglés que escribe una novela extraordinaria que se llama Maurice, que no sé si ustedes la han leído, yo no la he podido tener jamás en la mano. Es una novela de tema homoerótico de un joven que se enamora de un compañero de clases en un internado. Un gran escándalo de ese siglo XIX. Dice, o creo que al principio del siglo XX. Como él estudia la novela y yo el cuento, dice Enrique Anderson Imber, voy a parafrasearlo para adaptar su tema al mío. En vez de history, acción. En vez de plot, trama. Contar una acción, dice en el capítulo 2, es lo fundamental, lo básico. Sin embargo, no es necesariamente lo que vale más. La acción atraviesa el cuento de punta a punta como una lombriz de tiempo. Es un organismo literario inferior. Así se debió haber contado en las cuevas primitivas. La acción consiste en contar sucesos arreglados en orden temporal. Un poco lo que yo les decía hace rato, yo lo llamo historia, él lo llama acción. Entonces, ¿qué es la acción? Aquí está esta definición interesante. La acción consiste en contar sucesos arreglados en un orden temporal. Llegó, se sentó, dio el taller y se fue. Pero ¿qué pasó en el medio? Es decir, ahí es donde viene la magia del narrador, ¿no? Poder tener esa acción y convertirlo en una trama. Su único mérito está en despertar la atención del que lee y mantener en suspenso la expectativa por lo que va a suceder. Apela a la curiosidad y nada más. Ocurren cosas, una ocurrencia tras otra sin más conexión que la cronológica. Alterar esta elemental secuencia de acontecimientos sería destruir el cuento mismo, si el cuento tuviese solamente acción. Pongamos que alguien nos está contando un chisme y necesitamos saber cómo sucedieron las cosas en el chisme, ¿no? Es lo básico, es lo más animal. O cómo cazaste al leopardo. Ahora, si tú de repente te detienes y sin decir que mataste al leopardo todavía, te estás hablando de lo sabroso que fue la carne del leopardo, ahí como que falta algo. Decías, ay, ¿quién fue el que mató al leopardo? ¿Cuántos llegaron vivos después de matar al leopardo? La trama, en cambio, dice en el capítulo 5, Foster, leído por Enrique Anderson Imber, gobierna el cuento desde un nivel superior. Mientras la acción arregla los sucesos en una serie temporal, la trama los conecta con relaciones de causa a efecto. La acción se desplaza linealmente. La trama es una urdimbre, hermosa palabra, una urdimbre de interrelaciones en varias dimensiones, a lo largo, a lo ancho, a lo profundo, que se complica con enigmas y sorpresas. La trama es el aspecto intelectual de la narración. A ver, en una obra de teatro que se puede leer como una novela, una cosa genial que se llama Casa de Muñecas, de un tipo brillante llamado Ibsen, Henry Ibsen. Él
en esa obra de teatro plantea, si nos vamos a la historia, si nos vamos a la acción de lo que sucede, Nora, la protagonista, ella contrajo unas deudas con un banquero un poco inescrupuloso, y este banquero inescrupuloso le va a cobrar las deudas y ella no tiene cómo pagarlas, y finalmente cuando el marido descubre que ella contrajo esas deudas, la sojuzga por eso, pero ella, frente a la acción del marido, al cual siempre le ocultó que le había contraído esas deudas, frente a la manera en que el marido reaccionó frente a ella, es haber hecho eso, que realmente lo hizo para ayudarlo, porque lo hizo para pagar un viaje a Italia, para que él se mejorara de un problema de salud que tenía. Él la intenta perdonar y ella se va, deja a los hijos y abandona la casa. Esa es la historia más o menos linealmente, aunque metí después lo del viaje a Italia. Pero la manera en la que Ibsen va contando los sucesos dentro de la historia, dentro de esta narración, dentro de la trama, realmente, le da los valores psicológicos a cada uno de los personajes. Trevor, el marido, cuando se entera de lo que sucede, actúa de una manera diferente. Y es importante la manera en la que él se entera. Es importante la manera en la que el banquero va a cobrarle y cuáles son los motivos por los que ese banquero, que ha caído en desgracia, que lo van a despedir del banco donde trabaja, está ahora exigiéndole a la mujer que le pague el dinero. Estas cosas suceden entonces en niveles que no son solamente el temporal, sino que son los niveles psicológicos, y que son los momentos en los cuales es importante que detonen las cosas. Porque la obra está compuesta por largos monólogos, sobre todo monólogos interiores de la propia Nora, que está reflexionando sobre las cosas que hizo y sobre el miedo que tiene de que su marido se entere. ¿Y por qué cuando el marido se entera ya a ella no le importa? Y eso hace que el personaje evolucione. Distingo de Foster, dice Henrik Anderson Inver, entre stories y plot. El distingo que hace de Foster entre history y plot ha sido aceptado y ampliado por numerosos críticos de filiación aristotélica. Para ellos, los incidentes deben estar tan ajustados entre sí que bastaría alterar su orden o quitar uno de ellos para que el conjunto quedase dislocado o desmembrado. Veamos estas dos clases de conexiones entre incidentes. Primera, una conexión pierde su coherencia si alteramos la secuencia de los incidentes. Esto quiere decir que los incidentes se seguían unos a otros en un orden probable. Segunda, una conexión pierde su coherencia si quitamos uno de sus incidentes. Esto significa que entre los incidentes habría una relación necesaria de causa-efecto. En otras palabras, hay una conexión probable, sucesiva, y otra necesaria, causal. No sé si entendemos esto. En la idea de Foster hay una conexión sucesiva, es decir, que depende de lo temporal, y otra conexión causal que depende de lo que ha sucedido en ese tiempo, y que si no es explicado la causa de lo que está sucediendo, quedaría trunca. A pesar de que tengas una descripción temporal, si no estoy explicando la causa, si no introduzco la causa en la narración, quedaría trunca la narración. Habría un problema de continuidad. La coherencia de una acción, history, depende del orden lineal sucesivo de los incidentes. El lector, con la curiosidad aguijoneada por el deseo de saber qué pasará enseguida, sigue leyendo sin pensar si cada incidente es el efecto necesario de una causa. En cambio, la coherencia de una trama, plot, depende del orden generativo, causal de los incidentes. El lector avanza en la lectura con el ánimo en suspensión,
estimulado por el deseo de comprender el desarrollo de la interacción de fuerzas. Al leer un cuento vamos percibiendo uno tras otro los segmentos de la acción, history, mirando hacia adelante. En cambio, comprendemos la trama, plot, mirando hacia atrás. Un buen ejemplo de esto quizás es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si lo han leído. Los invito a que lo lean, se lee muy rápido. Es una historia como policial, digamos, porque hay un personaje, Mr. Hyde, que causa curiosidad en la sociedad londinense, porque un hombre muy bueno, como es el Dr. Jekyll, lo tiene en su casa. Pero es un hombre insoportable. Mr. Hyde es grosero, es agresivo, es sucio, es violento, es malvado, además es pestilente, tiene un mal olor, tiene un olor. Nosotros podríamos intuir que se refiere al consumo de alcohol. Es decir, el tipo tiene un tufo alcohólico. Él nunca habla del alcohol. Después entendemos que Mr. Hyde consume algo que lo convierte en Mr. Hyde. Y al final descubrimos que el Dr. Jekyll es Mr. Hyde. Y que cuando el Dr. Jekyll, que es bueno, que es un ser extraordinario, noble, caritativo, generoso, cuando toma esa pócima, se convierte en ese hombre monstruoso, malvado, maloliente, que destila odio por la mirada, que es Mr. Hyde. ¿Qué pasa al final de la historia? Es sorprendente. Si quieres se lo cuento. El Dr. Jekyll sabe que el único que lo puede ayudar es este amigo que está narrando, que narra en primera persona. Y le pone la difícil tarea de matarlo. Porque la única manera de acabar con Mr. Hyde es acabar con el Dr. Jekyll. Es muy triste. Porque es él mismo. Y además este amigo, que es médico, lo quiere al Dr. Jekyll. Le tiene cariño, tiene aprecio. Pero se da cuenta de que finalmente esta pócima lo que hizo fue autodestruirlo. Y le dice, ya yo me acabé a mí mismo. Ya yo... Ajá. Entonces, cuando miramos hacia atrás en esta historia, es que la entendemos. Porque solamente a medida de que nos va contando las cosas a Robert Louis Stevenson, es que nosotros vamos a ir armando los clavos de que el Dr. Jekyll y de que Mr. Hyde son personas diferentes. Y dime. No sé si eso tiene que ver un poco también con algunas historias, pero de películas, de cine. El caso de Sexto Sentido. Ah, bueno, extraordinario. El personaje de Bruce Willis es un fantasma. Al final. Al final. A mí Entonces, me paró los pelos cuando me di cuenta de que el personaje estaba muerto, me ericé completamente. O sea, películas como esa, incluso películas como Los Otros, que también, no sé si la... No, Los Otros no la recuerdo. Los Otros es con Nicole Kidman y no me acuerdo qué otros actores. Sí, también. Que te das cuenta que ellos están atrapados en la casa, uno piensa que son humanos. Ah, la casa de los espíritus. No, Los Otros. La película se llama Los Otros. Pero transcurre en una casa. Ah, esa donde se escuchan los golpes en la habitación, sí, tal, y resulta final, que se estaba mudando una gente nueva. Se te das cuenta de que ellos son fantasmas. Claro. Te das cuenta al final. Y cuando tú retrocedes y ves quizás todo lo que pasó antes, pero ya me di cuenta de que tengo que atar lo que pasó antes, pero no lo ato. No, y el propio cineasta te lo pone, ¿no? Te recuerda los golpes en la puerta, te recuerda los movimientos de las cosas. No lo suman, no lo conecta, sino hasta el final. Entonces, otra película que hace eso de manera maravillosa, y la novela es así, es El Club de la Pelea. Bueno. Y eso que dice Lindardo también tiene su trasfondo ahí en la parte psicológica, ¿no? Como dándole moral al hecho de que ella en la vida real asesinó a sus hijos
Y entonces ya en ese estado de otra conciencia, como de ya en otro plano. Los amaba. Era la madre más sobreprotectora, cariñosa, calmada, esperando que el esposo volviera de la Esa película la vi, muy buena. Nosotros. Sí. Creo que también un director español o latinoamericano. A mí me impresionó mucho eso, ¿no? O sea, de que ella los había asesinado y ahora en este plano era esa madre tan amorosa que los cuidaba. Yo creo que lo interesante es la trama. O sea, la trama, cómo nosotros descubrimos los elementos de la historia al final. Y sobre todo también los niños de la historia, o sea, vienen y le cuentan, o sea, buscando como que... Disculpen la Si quieres se sienta aquí, señor Justino. bueno, para mí te lo pido. O sea, queda una impresión tan fuerte porque los niños incluso buscan como que ellos aman a su madre, pero a los que son los videntes, ¿no? Le cuentan y le dicen que ella los mató. O sea, unos estados de conciencia allí. Entonces seguimos, estamos leyendo a Enrique Anderson Inver, el capítulo 10 de su libro Teoría y Técnica del Cuento. Dice entonces, distingo de Foster entre History y Plot. El distingo de Foster ha sido aceptado y ampliado. Eso ya lo leí, ¿verdad? La coherencia de una acción, la historia, history, depende del orden lineal sucesivo de los incidentes. En cambio, la coherencia de una trama, plot, depende del orden generativo, causal de los incidentes. Al leer un cuento, vamos percibiendo uno tras otro los elementos de la acción, es la history, mirando hacia adelante. En cambio, comprendemos la trama, plot, mirando hacia atrás. ¿Sí? Para Foster existen estos dos canales que funcionan en la narración igual. Y él lo plantea desde la novela. En una novela no sucede esto. Pensemos también en 100 años de soledad. Vamos viendo las cosas que nos va presentando y después entendemos que todo estaba leído en el cuaderno de Melquiades. A quienes rechazan la zanja que Foster abrió entre history y plot, se les podría contestar que en un cuento la probabilidad no excluye la necesidad, que el orden sucesivo no excluye el orden causal, que la curiosidad no excluye el deseo de comprender y que el interés por el futuro, ¿qué ocurrirá? La duda normal que tenemos cuando leemos una historia, no excluye el interés por el pasado, ¿qué ocurrió? El cuento es tan temporal como una melodía. Y una melodía tiene sentido a continuación de que recordemos sonidos y esperemos sonidos. Esto es extraordinario porque nos hace entender que una carga de la intensidad del relato, recuerden que hemos hablado que lo más importante de un cuento es que haya intensidad, una de las cargas es no solamente que la gente quiera saber lo que ya pasó, sino que la gente tenga dudas de lo que no ha sucedido, lo que sucedió antes. Yo siempre pongo un ejercicio, yo creo que lo puse aquí hace tiempo, de un hombre que está fumando un cigarrillo a las 3 de la mañana y le sueltan y un carro deja a una mujer semidesnuda tirada por la puerta de atrás de un carro y la deja tirada frente al balcón donde él está fumando. Y siempre es un ejercicio que yo pongo siempre en los talleres narrativos y los resultados son maravillosos porque cada quien va construyendo la historia. Pero la pregunta es, ¿tenemos dudas? ¿O qué nos hace leer el cuento? ¿Saber lo que le pasó a la mujer antes o saber lo que va a hacer el hombre? ¿Sí? ¿Cómo vamos a construir esa trama? Es decir, ¿nos interesa la linealidad? ¿Comenzó aquí y cómo termina? ¿O nos interesa saber lo que le pasó a la mujer y por qué está tirada allí? ¿Qué es lo que de verdad nos interesa? Ambas cosas, es decir, hay un movimiento entre las causas de las acciones que estamos narrando y la manera en la que esas acciones nos llevan al final. Nos interesa la historia, pero también nos interesa cómo está tramada esa historia y cómo esa historia va dando saltos. Las diferencias entre history y plot no son tan grandes si las comparamos con lo que tienen en común, la coherencia. Tienen que ser coherentes estos dos canales, ¿no?
Volvamos a Foster, quien ejemplifica su distingo con 2 esquemas. Bienvenida. Acción. El rey murió y después murió la reina. Los hechos en el orden del reloj y el calendario que pican la curiosidad del lector y lo obligan a preguntar. ¿Y qué pasó después? La trama. El rey murió y después la reina murió de pena. Explicación. Gracias a la memoria y la inteligencia que responde a la pregunta ¿por qué? Es decir, la causa. Pues bien, si Foster rellenara y continuara estos esquemas con más hechos, ya no habría modo de diferenciar entre la acción, history y la trama, plot. Y aún sin exceder los esquemas, no es una trama que la reina muera después del rey. No. No es trama de oración enunciativa. Pero esa oración está compuesta con 2 proposiciones coordinadas por la conjunción y coordinaciones que en el nivel sintáctico constituyen ya una trama. Continuemos así. Oración tras oración, aunque no formulemos explicaciones que establezcan entre enunciado y enunciado una relación de causa-efecto, y obtendremos un cuento. Cualquier lector imaginativo podrá vislumbrar en ese cuento episódico sugerencias que expoliarán no solo su curiosidad, para Foster una forma inferior de espiritualidad, sino también las actividades para él superiores de la memoria y de la inteligencia. Entonces, una narración no solo está constituida por la curiosidad, la intensidad de una narración no solamente está constituida por la curiosidad, sino por la memoria y la inteligencia del personaje. Rael, ponga allá. Y usted puede sentarse por aquí. Ok, disculpe. ¿Dónde quedé? Mi reserva al distingo de Foster se debe a que, para mí, no solo la acción vale como trama, sino que es una trama. Toda acción percibida, imaginada, pensada por la mente del cuentista adquiere instantáneamente una forma como sentido unitario. Es la forma de una trama. Una acción, por natural que sea en la naturaleza, dice él entre paréntesis, no penetra en un cuento, sino cuando éste le da forma estética de trama. Entonces, ahí partimos de un principio de este libro, y hablamos de que no puede haber nada dentro del cuento si el autor no lo ha decidido. Necesito que contestes aquí. Dile a la profesora que no hemos podido enviar, que estoy en un taller. A ver, ¿dónde quedé? Una acción, por natural que sea, cuando Foster dice que la acción entre los hechos es a veces cronológica, history, y a veces causal, plot, está dividiendo el género narrativo en 2 subgéneros, uno inferior a otro. Prefiero no referirme a rangos diferentes de cuentos, sino dentro del mismo cuento, a los acontecimientos que ocurren en acción y a la forma en que se articulan trama, puesto que el contenido de la acción se da entre las formas de una trama. No practicaré dicotomías, dice él. Leo un cuento y lo encuentro acción y trama. Son 2 miradas a una misma cosa. En una veo la acción, en la otra la trama, pero la diferencia está en el modo de mirar. Uno levanta los ojos y ve pájaros que vuelan por el cielo y enseguida, visto con una mirada más atenta, vemos la estructura vectorial de toda la bandada. Los 2 son miradas al mismo vuelo. Pues bien, después de echarle al cuento una doble mirada, llamo acción a todo lo que ocurre en un cuento y trama a eso mismo, solo que percibo en las proporciones y relaciones que guardan entre sí los hechos. Poco lo que venía yo con la película 21 gramos insistiéndole. Hay una historia y hay una trama. Cuando terminé de ver la película, vi las 2 cosas.
¿O no? Cuando terminamos de leer 100 años de soledad, vimos las dos cosas. Vimos cómo García Márquez estructuró la historia, pero también vimos toda la historia de la familia Buendía. Una pregunta. Pero ¿cómo sería? Porque son ejemplos vinculados al cine, que debería ser vinculados a esto, ¿no? En el caso de episodio 4, 5 y 6 de la Guerra de las Galaxias, en el episodio 5, que te das cuenta que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Entonces, ver cómo se debe ver entonces esa historia. Primero el 4, 5 y 6 y después ver el 1, 2 y el 3. Mira, esa es una gran pregunta. No sé si me yo me encontré con esa pregunta cuando le puse a Rael a ver Star Wars, Ajá. que no la había visto. ¿Cómo debería yo presentarle a Rael Star Wars? Ajá. ¿Se lo presentaba como fue hecho? Ajá. ¿O se lo presentaba en el orden cronológico de la historia? ¿Y cómo fue? Rael, ¿cómo fue que vimos las películas? Las vimos del 1 al 4, ¿no? El Star Wars. Primero vimos la historia de Anakin. Pero no se asombró como nos asombramos Claro, nosotros. ya uno perdía el encanto de Yo soy tu padre, ¿no? Porque ya sabíamos que el niño era... Pero en ese caso, lo que dijo, creo que... O que eran hermanos, es decir, cuando uno se entera de que Leia y Luke son hermanos... Pero en el caso de la propia producción cinematográfica, por lo que he leído, George Lucas hizo eso así, 4, 5 y 6, porque no tenía... Era por limitaciones tecnológicas. Elementos técnicos para hacer el episodio 1, 2 y 3. Ajá. Pero le salió también la incapacidad tecnológica de no tenerlo, que salió una historia mucho mejor. Mira, pero date cuenta de una de las cosas que dice Enrique Anderson Imbray, que se alimenta con eso. La inteligencia de la gente, si te presenta un episodio 4, es decir, ¿qué pasó antes? Es decir, yo tengo que ver lo que pasó en el episodio 4, lo que pasó en el 5, lo que pasó en el 6, para ver si entiendo lo que pasó en el 1, 2, 3, que no los he visto. Eso también pasó igual cuando yo vi el episodio 4 en el cine, en los 70 y 73, 79. Pero ¿por qué episodio 4? O sea, ¿qué pasó entonces 1, 2 y 3? Bueno, después lo olvidé. Pero es un poco... Tardó casi 20 años en hacer el episodio 1, ¿no? En el 2000. Entonces, creo que lo interesante de esto, vinculándolo a esto, es que hace un autor, puede hacer eso. O sea, quizás por eso el episodio 7, 8 y 9 ajá, no son tan llamativos. ajá, exacto. Quizás. Por eso. No tiene esa sorpresa que pudo tenerlo del 1 al 6. De todas formas, ¿cómo se llama? El Mandaloriano es muy buena. La recomiendo. Y vi también de estos universos narrativos que se han creado a Boba Fett. O Andor. O sea, ¿para qué vas a ver Andor si ya sabes que estos van a morir cuando vemos en una... Sí. Entonces es interesante cómo... No, pero Andor es muy buena también. Es decir, sí. Muy buena, muy buena. Pero, por ejemplo, en esa... La de Han Solo también es una muy buena película. Independiente. A ver, ¿dónde quedé? ¿Cómo leemos cuentos? Como leemos a veces cuentos sencillos y a veces complicados, uno siente la tentación de diferenciar entre la acción y la trama, pero estas son inseparables. Toda acción narrada, por sencilla que sea, ofrece una trama. Los hilos de la acción se entretejen en una trama. Pero ojo, en un cuento con estos hilos no son anteriores, pero ojo, en un cuento con estos hilos no son anteriores a la trama. Le repito, los hilos de la acción se entretejen en una trama. Los hilos de la acción se entretejen en una trama. Pero estos hilos no son anteriores a la trama. Son la trama misma. Es decir, estamos viendo que la acción pueden ser estos hilos que se mueven a través de la trama, pero todos los hilos, es decir, y todo lo que está pensado dentro de la acción, de las acciones, son la trama misma. Se puede haber varias acciones, se puede haber varias historias, pero la trama es una sola, porque es lo que se nos está presentando. Es como decir la película. Pensemos en
a ver, vámonos otra vez al cine. Es un buen ejemplo porque creo que hemos visto mucho cine, somos cultos cinematográficamente. Lo que el viento se llevó. ¿Cuántas historias se mueven en lo que el viento se llevó? Está la guerra civil, pero también está la historia de la tierra, ¿no? Y está la historia de amor entre la muchacha y el galán, que ahorita se me olvidó el nombre de este gran actor. Clark Gable, es decir, Catherine O'Hara, que es Vivian. Creo que Catherine O'Hara, no me acuerdo si es Catherine. Sí. Es Scarlett O'Hara, perdón. Entonces, estas historias, miren todas las historias que se mueven dentro de la misma trama de la historia. ¿Y cómo cierra la novela? No la he leído, pero cómo cierra la película. Bueno, vuelven otra vez a Tara, ¿no? A la tierra, al problema. ¿Por qué fue la guerra? Fue por la tierra. ¿Por qué irse? ¿Por qué quedarse? ¿Qué era lo más importante? Siempre la tierra. Y esto revela la trama de que las historias concluyen todas en el problema de la tierra, en el problema de por qué era la guerra. Si la guerra es por la industrialización, por la tecnología o por la tierra. O era por la esclavitud o era por eso que llegaron los yanquis y se apoderaron de las tierras. Es decir, de quiénes son las cosas y qué es lo fundamental. Evidentemente, Hollywood está en el sur y hay una herida mortal en Hollywood y en los financistas del cine. Y por eso estas películas clásicas del cine hablan de estos temas y pareciese que son películas en el fondo racistas, ¿no? Sí. No es sino hasta el final del siglo XX donde empezamos a ver un cine más crítico, ¿no? Y la gran película antirracista es Filadelfia y no se llevó ningún Oscar. Y es la gran película de su año. ¿Y por qué? Porque el lobby de la academia, es decir, ¿cómo haces para que una película genial como Filadelfia sea ignorada en la historia del cine? Es imposible, ¿no? Pero ¿quiénes lo castigaron? Lo castigaron los financistas blancos, los productores, bueno, lo que ahora llamamos MAGA, ¿no? Es decir, esta gente blanca asociada. Pobre perro, pobre perrito. Pobre perrito woke enamorado de MAGA. Quiero decir, los hilos también son trama. El hilo de la acción lineal de una sucesión de acontecimientos contados uno tras otro, y la trama urdida con ese hilo son metáforas de la industria textil que no hay que sustantivar como si el hilo y la trama existieran de verdad. No vamos a caer en el cliché. El hilo en un cuento nunca es simple, como tampoco lo es el largo hilo que las hilanderas producen con cortas fibras de lana, retorciéndolas unas con otras, una después de otra, de manera de que el haz se extiende fuerte sin que haya una sola hebra que corra de extremo a extremo. En un cuento, el hilo de la acción, por simple que sea su aspecto, está entramado. El hilo más sencillo que presenta un autor ya está tramado. Yo les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho. La Nochebuena de Natividad Mendoza. Ese es un cuento clásico, extraordinario, de Juan Bosch. ¿De qué trata La Nochebuena de Natividad Mendoza? De un hombre que se fuga de la cárcel para pasar la Navidad con su familia. Se fuga porque, no me acuerdo si se fuga o es que está perseguido y desea pasar la Navidad con su familia. Pero la película, digo yo, el cuento es muy irónico, pero no vemos la ironía sino hasta el final. Y el cuento es muy simple, el tipo está huyendo, es una persecución, es lo que nos pasa con las películas de acción. ¿Por qué nos interesan las películas de acción? ¿O por qué nos interesan las películas de James Bond? Que parecen muy, muy sencillas, o las primeras creo que eran bastante más sencillas que las últimas. Yo soy un admirador del ciclo de Daniel Craig, me parece muy complejo, y que hay que saber ver el cine de espías para poder disfrutarlo. Sobre todo
Spectrum es muy compleja, ese problema de la mafia china, de la cosa, se pone muy difícil. La primera, Casino Royale, tiene la escena de persecución más sabrosa que quizás yo haya visto en mi vida. Eso que termina en la embajada en algún, creo que un país africano, no sé si es Bombay o es Nairobi, pero la persecución del tipo de la gallera hasta la embajada, donde explota la embajada, es verdaderamente alucinante. Pero ¿por qué nos gustan las escenas de acción o de persecución de James Bond? Que siempre todas las películas de James Bond tienen que tener una persecución asombrosa. Porque nos está contando todo linealmente. Es decir, tú estás viendo paso a paso lo que pasa y tú quieres saber si va a agarrar al tipo en esta esquina o en la otra, o cómo hizo para agarrar al tipo después que se volcó el carro y el tipo... Bueno, no sé si ustedes vieron Stand to Kill. Es tiempo de matar. Hay una escena de persecución hasta en avión y el tipo lo persigue con paracaídas. Además, ese paracaídas con la bandera británica, ¿no? Porque esto es otra cosa, súper británico todo, ¿no? Pero es lo básico. Pero esa cosa básica de que te está persiguiendo es una trama. Es decir, hay intención del autor, es decir, no es una sencillez. En la Nochebuena Natividad de Mendoza, el hombre se escapa y su plan, y lo dice el narrador de manera estupenda, su plan es pasar de día metido en los cañaverales y de noche cruzar los tablones de los cañaverales, donde no hay nadie. Y así llegar esa noche a pasar la Navidad con su esposa y con sus hijos. Tiene un sentimiento noble. Tú te pones del lado de Natividad. Además es una cosa como injusta, que lo metieron preso porque parece que había matado a alguien, una riña, y no fue culpa de él. Total, el que dice que hay un fantasma o que hay algo raro en el cañaveral, lo sabemos al final. Es el hijo de Natividad Mendoza. Es un niño que se da cuenta de que está pasando algo, de que hay un muerto, de que hay un borracho, una cosa. El tipo lo que estaba era dormido o algo así. Ya no me acuerdo bien. Hay que leerlo. Es un cuento extraordinario. Lo voy a buscar y se los voy a pasar. Total, cuando van a ver al supuesto muerto, al supuesto tipo que está tirado allí, no está. Entonces los policías dicen, un muerto no se mueve. Es decir, aquí hay alguien que se está escondiendo. Y van buscándolo hasta que lo consiguen y lo matan. Y le llega la noticia a la madre que era el papá el que habían matado. Entonces tú conoces la historia, ¿no? Y todo va pasando linealmente. No sabemos que es el papá hasta el final. Pero lo que nos mantiene en vilo es que el tipo lo están persiguiendo. Y cómo lo vieron pasar por allá. Y por allá vi pasar una sombra y lo van persiguiendo. Es lo básico de la cosa, ¿no? Dice entonces Anderson Inver. Nos vamos enterando del sentido de la trama porque la vemos complicarse en una crisis que acaba por resolverse. Los segmentos que se continúan en una línea de acción aún en esas stories que Foster creía desprovista del principio de la causalidad, tienden hacia un término. Aunque el cuentista no declare que tal suceso es la causa y tal otro es su efecto este que a su vez acabará como causa del suceso siguiente, y así hasta el desenlace, todos los segmentos se desarrollan anhelosos de cumplir con el plan original. Si omitiéramos ciertos sucesos centrales, la serie quedaría descabalada, debe ser de no tener cábala, descabalada, y el cuento perdería sentido. Cábala es ese sentido superior y esotérico, ¿no? Nunca había leído la palabra descabalada. No hay segmentos casuales e inconsecuentes, al menos no en un buen cuento, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que corregirnos. Vamos a decir, ¿cómo hacemos para que nuestros relatos no tengan segmentos acausales, que no tengan causas, o segmentos inconsecuentes?
El identificar acción y trama me aparta de los formalistas rusos que distinguen entre fable, los hechos en el orden en que realmente acontecieron, y sujet, los mismos hechos en el orden con que el arte narrativo nos lo presenta. Para mí el verdadero orden es el artístico que leemos. El otro orden solo existe en un resumen extraído del cuento, según explicaré más adelante. En otro nivel, identificar la trama con el cuento me aparta de colegas que, aunque no sean formalistas, sostienen que la trama es solo uno de los varios elementos del cuento. La trama es un encadenamiento de episodios, dicen, y el episodio es un conjunto de escenas que se alejan de un incidente significativo o se aproximan a él. Y la escena es una conversación entre 2 o 3 personajes metidos en una situación común o reunidos por alguna acción. Y cuando no oímos un diálogo, oímos la voz de un personaje que en una situación cerrada pronuncia un monólogo, sea que está solo o porque nadie lo interrumpe. Estos elementos son separables, continúan opinando algunos de mis colegas, dice él, ¿no? Y a veces un elemento único crece a expensas de los demás, los desaloja, llena el espacio de extremo a extremo, deja de ser un elemento para ser un todo y en efecto termina por construir un cuento entero. Cuentos formados por la expansión de un elemento, sigo exponiendo a algunos de mis colegas, conservan la marca de un sencillo origen. Habría, según ellos, cuentos a los que le falta, por ejemplo, el elemento de la trama y cuentos en que no son otra cosa que una trama elemental. Por ejemplo, un cuento que es nada más que el espontáneo soliloquio con el que se reacciona ante un estímulo inmediato. Paul D. Wirt, el asesino está suelto. B. Un cuento que es nada más que el diálogo de una pareja. Alfredo J. Weiss, el cuento Galas. Tampoco lo he leído. Un cuento cuya acción consiste en varias escenas sucesivas que se desprenden de un hecho incitante o que al avanzar hacia cierto futuro nos hacen esperar un hecho decisivo. Pedro Orandige, Vida y memoria del guerrero Nemesio Villafañe. Y un cuento que subordina todos los elementos anteriormente mencionados a propósito de guardar el desenvolvimiento de una trama hacia un final satisfactorio. Manuel Perú, La playa mágica. No he leído ninguno de esos cuentos. Diciendo estas opiniones, dice él, ahora viene lo de Enrique Anderson Inver. Para mí la trama puede ser más o menos simple, más o menos compleja, pero nunca puede faltar en un cuento por la sencilla razón de que el cuento es la trama. Dije que el cuentista se desvía de la realidad ordinaria para contarnos una acción extraordinaria. De pronto ve que la vida se raja y de ese punto de fractura sale una excentricidad, un anacronismo, un escándalo, un homicidio, una traición, una incongruencia, una sorpresa, un idilio, un milagro, una crisis y aún una pausa, pues en contraste con el violento torbellino del mundo, la quietud puede asombrarnos tanto como la inquietud. La vida real está llena de rarezas que corren desordenadamente y que hace el cuentista es elegir una de esas rarezas y ordenarlas en un cuento. El caos entra en el microcosmos de una trama. Pensemos en el cuento que leímos en el cumpleaños de Gildardo, el de la gallina. Sí. Es decir, la gallina se escapó y miren todo lo que pasó porque la gallina se escapó. O el de la niña que le comen a la gallina y después ella se come a la otra. Y los celos que sentía por eso. Es decir, como lo importante, como decía Enrique Anderson Inver más adelante en este libro, recuerda que este libro tiene 14 o 15 capítulos, lo importante es que el narrador tiene que contar un hecho extraordinario. Aunque ese hecho extraordinario pueda ser ordinario para nosotros, como matar una gallina, el narrador tiene que hacernos sentir que es extraordinario. Tiene que ser importante para el relato. Si el narrador no nos convence de que la historia de esa gallina escapando es extraordinaria, no la vamos a leer. ¿Cómo hacemos que ese relato del perro Wok
y de la perra maga. No sabemos que son perros hasta el final, ya yo lo sé ahorita. Pero de esas dos mascotas, ¿cómo hacemos para que ese relato sea verdaderamente extraordinario? ¿Qué es lo que debemos nosotros, cómo debemos narrarlo para que sea sin duda importante? Recuérdense aquel cuento del relato, el llamado que les leí de Héctor Tizón, el del hombre que deja al perro en la casa. ¿Qué es lo extraordinario? Bueno, al final sabemos que el hombre murió, que fue atacado, ¿no? Y que el perro fue a lamerle la herida. Pero lo extraordinario es que para el perro lo más importante que hay en el mundo es su amo. Entonces el narrador lo que hizo fue meternos en esa realidad, en algo que puede ser común, el amor del perro hacia el hombre. Pero lo puso en una situación tan extrema que es verdaderamente extraordinario el amor que tiene el perro por el amo y que lo demuestra vaciándose un ojo contra los vidrios porque sabe que su amo, el ser que más ama, que su dueño, está en peligro. Esa parte donde el perro ya no sabe cómo hacer después de aruñarla y se lanza contra la ventana y aún con un ojo sangriento sale corriendo a lamerle la herida por donde acaban de matar al amo, hace que esa situación sea verdaderamente extraordinaria. ¿Se puede haber contado de otra manera? ¿Se puede haber contado desde el punto de vista del asesino? ¿Se puede haber contado desde el punto de vista? Claro que sí. Lo importante es que en cada uno de esos puntos de vista, esa circunstancia, la circunstancia que se eligió, haya sido extraordinaria para el lector. Si no, no vale la pena leerlo. Nosotros tenemos que hacer que ese cuento de la perra y el perrito, que representan al pobre y al rico, sea extraordinario. Bueno, a la forma de vivir uno y el... Mesía Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Estamos dictando un taller ahorita, la estamos grabando. Otro día. No, ya. Bueno, bienvenido siempre aquí. Gracias. Entonces, son invitados a quedarse. Gracias. Entonces, la trama, la trama somete los acontecimientos a una estructura. Esto es una síntesis genial. La trama somete los acontecimientos a una estructura. Debemos saber esa estructura cuando estamos escribiendo. Yo soy de los que creen, no Enrique Anderson Inver, yo soy de los que creen que es imposible saberla completamente. Cuando estamos escribiendo, en lo que los griegos llamaron el rictus, es decir, el acto de ejecutar la inspiración. Pero el escribir, como decía Kipling, que él se hacía escritor cuando tachaba, no cuando escribía. Es decir, lo más importante del oficio no es escribirlo, sino después leerlo y tachar lo que sobra, lo que puse de más. Es decir, ya yo me desboco porque tengo que esta historia que me está carcomiendo, es decir, cómo es tener una perrita, me vuelvo a meter con tu relato porque lo tengo fresco, cómo es tener una mascota fifí, maga, y cómo es la mascota del pueblo, la mascota de todo el condominio, la mascota que todos quieren, el perro cacri, callejero con criollo. ¿Cómo hago yo después de haber escrito esa historia para acomodar la trama para que sea, como planteaba Foster, me interese no solamente lo que va a suceder linealmente? Quiero saber qué va a pasar con el perro al final, si se logra enamorar o montar a la perrita, sí o no, porque el olor es importante. Sino cómo hacer para que el lector además tenga dudas de por qué el perro se llama Wok y qué significa que sea un perro Wok, o qué significa que el otro, es decir, las causas de esos nombres y de esas cosas que están sucediendo en la historia que no son, no pueden ser puestas ahí al azar.
ya sabemos que la intención de nuestra amiga Carmen fue que no fuera al azar. Por eso, porque ya, tengo uno que se llama Wok y otro que se llama Maga, y eso está vinculado políticamente a las dos razas políticas hoy de Estados Unidos. Ajá. Pero ¿cómo hago yo para que esto genere la curiosidad causal? Es decir, que la gente se pregunte cuál es la causa. Además de que la gente se pregunte ¿y qué va a pasar ahora con estos animalitos? Y además, ¿cuál es la consecuencia de que este perro se llame Wok? O de que esta perra se llame Maga. Porque todo lo que está allí debe tener también una consecuencia. Entonces estamos relacionados temporalmente, pero también causa y efecto. Un hecho no queda aislado, sino que forma parte de los que ya ocurrieron y de los que van a ocurrir. La trama es una organización, como la de un organismo vivo, mediante la selección de acontecimientos, esto es, omitiendo lo que juzga superfluo o carece de sentido. El cuentista presenta un interesante simulacro de la vida. Hasta ahí vamos a dejar la sesión de hoy. La sesión próxima vamos a seguir con narrativa un ratico más, y vamos a hablar del conflicto, del nudo, de cómo es que estas tramas se complejizan, es decir, cómo llegamos al momento donde se forma el mollejero. ¿Cómo hacemos nosotros para que esté la cosa viva? Que es exactamente lo que continúa en este capítulo, que es un capítulo muy interesante, el capítulo 10 de este libro, Acción y Trama, porque ya en los capítulos anteriores él nos ha presentado qué es el cuento, cuáles son las características de la narración, después nos habla sobre los personajes, nos habla sobre la narración en primera persona, en tercera persona, es decir, la parte técnica. Ya nos ha dicho lo importante que es vincular a la gente con ese tono narrativo, pero ahora nos está hablando del asunto, es decir, y después de este capítulo viene un capítulo interesante que es la tematología, es decir, cómo tratar los temas. Eso quizás sea lo último que hablemos de narrativa en este taller por este año, y después nos volvemos a meter con otros temas, volvemos a hablar un poquito de poesía y de otras cosas. Ajá, ¿quiénes trajo la tarea? Los tres. Entonces vamos a escucharlos. Nada más. ¿Me escuché? Y a mí la traje. No, porque yo no sabía que era la tarea, pero yo más escrito. Había que hacer un relato. Sí, hablamos también de la tarea próxima para que Yasmin escuche qué es lo que va a hacer. La próxima actividad, como hoy hablamos sobre la acción y la trama, recuérdense que en la sesión anterior pedimos que se hiciese un reloj, ¿no? Para ver los diferentes sucesos a lo largo de las horas. En esta oportunidad me gustaría que respondiéramos a ese ejercicio. Si quieren, anotan el primer párrafo. Ya algunos lo han hecho, pueden volver a hacer. ¿De cuál? Les voy a narrar, les voy a dictar un párrafo y ustedes van a continuar ese relato. Con lo que vimos hoy. Con esta idea de la trama, de lo que no vemos y de lo que va a suceder, ¿no? Ajá, dice Pedrito, no. Dice, un hombre fuma un cigarrillo en el balcón de su departamento a las 3 de la mañana. Cuando de repente un automóvil cruza la esquina se detiene frente al conjunto de departamentos, frente al conjunto residencial, si quieren ponerlo, no sé. Y arroja por la puerta trasera a una mujer semidesnuda.
Está ahí. Ajá. Termina ese relato. O sea, puede ser una... Yo he visto de todo. Este ejercicio lo he puesto como 50, 30 veces, no sé. Y me ha pasado de todo. Tengo memorias de cosas asombrosas. Puede ser una historia de terror, puede ser una historia de investigación. Puede ser una muñeca también. Voy a hacer lo que le pasó a mi hermano. Cuando estaba pequeño, mi papá viajaba y dejaba siempre un chofer, algo que... Y va mi mamá atrás con los niños, pues, ¿no? Y entonces el pantalón de mi hermano, que estaba pequeño él, se enredó en el borde de la puerta, la manilla de la puerta del carro. Y se abrió y se cayó. Y dice mi mamá nunca se le olvidaba eso porque ella miró hacia atrás y llamando al Señor. El Señor estaba medio sordo, no la escuchaba y vio a mi hermano que venía corriendo detrás del carro con una cara de desesperación, pues, ¿no? Entonces, me hace acordar eso. Te escuchamos, Carmencita. Tú no, ¿ya lo leíste? No la leí. ¿Lo apagué o lo encendí? Ahí. Una broma. Es que es así, estaba tratando de hacerlo de otra forma. A través del vidrio de la ventana, la noche va degradando sus sombras poco a poco para dar paso al aclarecer de la luz. Y el trinar de algunos pajaritos interrumpen el bostezo junto al sonido avasallante del primer avión que pasa. Aquella figura te recuerda la decoración de los guindachos para las agarraollas. Y muy rápido ante tus ojos se estiliza, dando salto a otro lado como si fuera de goma. El silencio se pronuncia dando tregua al desdén a la faena del día. Y como amante infiel, busca entrar a que le den alcahuatería, barriga arriba, con patas extendidas hacia adelante. Te manipula en la gratificación que puede darte el que se sienta seguro de tu afecto. Hay que dejarlo dormir. Tras unas horas, el sonido del techo pareciera saltear cotufas. Y como novia invitada a una cita, le ves venir en la danza entrelazadas de sus patas con el menear de su cola. Ha sido consecuente con el sazón. Pareciera que ha probado su toque y lo sabe. Ya se está por servir el guiso, el aroma lo hizo venir. Seda negra deslizada entre tus piernas, sírvanle al Señor. Debes seguir husmeando. El recorrido prosigue a la curiosidad de sus espacios, pero todo llama su atención. Y ante las diminutas ráfagas de viento de aquellas alitas, audaz arroja las pezuñas en vaivén de su cabeza. Pero sutil las mariposas se alzan y bajan, bajan y se alzan, y las frágiles ramas no pueden sostener el peso del mayor depredador de los felinos. Y la arena está muy caliente para servirle de esterilla. El reposar invita a cual infiel a donde el vecino ha escuchado que asea la alacena, y el refrán queda tonto
ante que la curiosidad mató al gato. Es uno quien puede caer muerto cuando llega muy menudo, hediondo, al impregnar de su marca el territorio. Y sin vergüenza, para desviar tu atención de tu oficio, comienza como si fuera su madre a darle leche, amasando sus patas en tu cuerpo. Los niños salen a su frente y de pronto dejan de paladear sus bicicletas y lanzar sus canicas ante el bullicio de como una sola bola de pelos rueda y rueda entre pelos negros y otros amarillos y feroces maullidos. Ahora como batería suenan ambos techos de su dúo territorio. Así el romance no puede inspirar a nadie ante el pose de la luna. Las estrellas se ríen de tal bullicio. Las pantuflas son muy blandas para espantarlo. Toca acompañar a la banda con la segunda voz de un zape, pero embriagados de su esencia, él y los otros volverán al rato, a la hora de la idea de que pueden ser espantos o la llorona, que casi dice en inglés, ¡ay, mis hijos! O la bruja que se transforma. Lo imaginas porque ahora no lo ves. Solo el brinco en tu cama. Y es cuando tú ronroneas, hijo de la cualquiera. Ni siquiera fui yo quien lo trajo a la comarca. Mas cuando alcanzaste el sueño y te hizo olvidar el mal rato, la figura tras la ventana te hace pensar que es parte de lo que extrañarás algún día. Ah, qué lindo. Extraordinario. Mira, lograste sintetizar el amor y el temor y el terror de los gatos, ¿no? Qué bien. Me gustó lo de los niños, me gustó lo de las metáforas que utilizaste para definir al animalito. Quizá no está claro el ejercicio de los tiempos, ¿no? Pero estoy contento con el resultado de esta descripción del gato. Gracias. ¿Qué podemos hacer para que ese relato sea un cuento? No es necesario que sea un cuento, para comenzar. Pero ¿por qué no es un cuento? Hay que... ¿Cuáles son los personajes? El personaje es el gato, ¿no? ¿Qué hace este personaje? El que está narrando nos está describiendo la sensación del que narra con el gato. Realmente el personaje es el narrador, que no hace sino observar lo que hace el gato. Entonces estamos como en varios pisos de la narración. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso en algún momento? Tenemos los pisos narrativos. Quien es el que está narrando es un personaje al que le hace la cosquilla en la panza al gato, es el personaje que ve la cosa, el personaje que está observando lo que hacen los niños, y el gato es una consecuencia posiblemente de la vida de ese personaje. Podría ser este cuento una estupenda excusa para esta narración, para escribir o para comenzar un cuento de cuando el gato se pierda. Y si el gato no vuelve a aparecer, después de toda esta escenografía, después de todo lo que tú has visto que el gato hace, hay que salir a buscar al gato, porque nos hace falta, porque ya no hay quien pare las bicicletas, porque ya no hay quien no nos deje dormir. ¿Qué pasó con el gato? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? ¿Quién le hizo algo? Entonces empezamos a armar la historia. Pero la descripción y la manera en que lo armaste, siento que has mejorado muchísimo, Elena, en ese sentido. Gracias. Es muy rico el relato. Es más rítmico, es metafórico, está muy rico en ideas, y que puede ser un estupendo ejercicio para que construyas un relato, porque estás ejecutando una buena narración. Qué bueno, gracias, vemos, poeta. ¿Alguna opinión sobre el cuento de Elena? Tiene muy buena y un buen hilo decir en términos de lo que ella narró. Me parece como que tiene una buena estructura narrativa
y da como para pensarlo en que lo desarrolle un poco más hacia adentro, creo yo. Sí, y es rico en niveles psicológicos, ¿no? Ah, muy bien. Israel iba también. La trama es rica en niveles psicológicos, los niveles que tú hablabas, ¿no? Que debería llegar. Los efectos que causaba en cada momento el gato, ¿no? Como si lo sintiera uno. Bueno, si no hay más opiniones, escuchamos ¿será a Carmen? Adelante. El micrófono. Bueno, Los más jóvenes primero, después Hildardo, que ya es Todavía estoy en Que es nuestro pavito zanahoria, ¿no? 64, imagínate tú. un hiato. ¿De dónde? Pero no parece. Gracias. ¿Qué le parece? Bueno, lo que escribí no me gusta, Ok. pero bueno, planilla de trámites que estaba sacando la licencia, renovando. Pero yo aprecio muchísimo esta clase, este taller, porque yo creo que aquí salimos distintos, siempre salimos con algo que, por lo menos yo, no puedo hablar por los demás, pero siempre salgo con algo que no sabía, y eso me encanta. Por eso siempre vengo. Es como un espacio mágico, ¿no? Este espacio. Y además un espacio de libertad, Sí, sí. ¿no? Donde hay como una especie de sabio, que para mí eres tú, a pesar de la... Es la forma en que llevas el taller, ¿no? Que sacas de nosotros lo mejor. Y eso no es fácil. Es maravilloso lo que haces. Bueno, lo que escribí más o menos por las sugerencias de lo anterior, me gustó lo anterior, a mí me gustó lo anterior, pero por la sugerencia de aquí, escribí esto que no soy yo, pero lo escribí para llevar un poco una narrativa, pues, ¿no? Una corta narrativa. Se llama Maracaibo, me desperté de golpe. Dice: el primer rayo de sol pintó de dorado las paredes de mi cuarto. Afuera, Maracaibo comenzaba a despertar. El sonido de los motores de los carros y la música a lo lejos se mezclaban en una sinfonía urbana. Cuando salí a la calle, el calor ya se hacía sentir y me encontré con los abastos llenos de gente. El olor a café y a empanadas recién hechas me invadió. Buenos días, me saludó una vecina con una sonrisa, alzando sus brazos al saludar. En ese momento sentí que Maracaibo me abrazaba, dándome la bienvenida a un nuevo día. El sol caía a plomo, el calor era sofocante. Caminaba por la avenida 5 de Julio buscando refugio en la sombra de los edificios. El lago brillaba a lo lejos como un espejo gigante. Decidí entrar a un pequeño restaurante buscando algo fresco para tomar, pero no tan lejos de allí estaba un cepilladero. Yo no sé si es cepilladero o cepilladero, de verdad que no sé. Pedí un cepillado de tamarindo y mientras lo disfrutaba, observé a la gente pasar. Maracaibo no se detenía, ni siquiera bajo el sol más intenso. Los vendedores ambulantes ofrecían sombreros y agua de coco fría, y los autobuses iban y venían llenos de pasajeros. Sentí la energía de la ciudad, su ritmo vibrante y constante. El calor comenzaba a ceder. Una brisa suave soplaba desde el lago. Me dirigí al malecón donde las familias se reunían para disfrutar del atardecer. Los niños jugaban en un terreno lleno de árboles de mango. Parecía un parque. Las parejas paseaban de la mano y los pescadores lanzaban sus redes al agua. Me senté en un banco observando el ir y venir de la gente. El cielo se pintaba de naranja y rosa y el puente sobre el lago se iluminaba con las luces brillantes del cielo. Maracaibo me mostraba su lado más tranquilo, su belleza serena y acogedora. La noche cayó sobre Maracaibo y la ciudad se transformó.
Las luces de los edificios se encendieron, creando un espectáculo mágico. La música llenaba el aire, invitándome a bailar. Me uní a un grupo de personas que bailaban Maracaibo en la noche, en la Plaza Bolívar, y sentí la alegría y la pasión de la gente. Maracaibo me mostró su lado más festivo, su espíritu alegre y contagioso. Al final del día regresé a mi casa, cansada pero feliz. Maracaibo me había mostrado sus diferentes caras, su energía, su belleza, su alegría. Me sentí agradecida de estar aquí, de ser parte de esta ciudad vibrante y llena de vida. Me desperté de golpe y caí en cuenta que estaba soñando un sueño. Miré por la ventana y la ciudad estaba sola y deprimida. Y de apagón. Sí. A ver. Hay algo en el ritmo de la primera persona que usaste en la conjugación de los verbos. Sí, soy malísima. Ahí conjugar. No, pero primera vez que tienes ese problema, creo yo. ¿Ah, sí? Sí, está demasiado marcada la primera persona. Sí. Maracaibo me, fulano me, tal cosa me pasó, tal. Quizás esa enunciación de lo que le sucede al personaje hace que el texto pueda estar tropezado por la repetición de los mismos elementos que se utilizan para describir situaciones. Uh-huh. Quizás podría simplificarse ese problema haciendo más enumeraciones que enunciaciones. Luego, como hay muchas enunciaciones, muchas de las cosas que planteas son ideas de las cosas, no las cosas mismas. La diferencia, por ejemplo, cuando te comes el cepillado, Uh-huh. es más vivo que cuando bailas Maracaibo en la noche. Uh-huh. Entonces, eso lo decía alguna vez, lo dijo Rafael Cadenas la vez que lo traímos para acá. Hay un problema con la gente, que la gente está asumiendo el tema de las cosas y no las cosas. Pero cuando tú hablas con alguien te dice, no, es que no se puede con el tema de la luz. Ok. No se puede con la electricidad, no con el tema de la electricidad. Entonces, porque intentamos conceptualizar, y en narración no estoy diciendo que sea imposible conceptualizar o que esté mal hecho conceptualizar, simplemente que la conceptualización limita la acción. Cuando queremos pasar del concepto a la acción, el que debe generar el concepto es el lector. Hay grandes maestros que son conceptualizadores puros. No quiero decir que no se puede hacer, si en literatura nada está prohibido. Lo que hay es que aprender a hacerlo con el ritmo adecuado para que se mantenga la intensidad del relato. Yo me acuerdo de ese relato tuyo de ese relato medio fantástico, de ese matrimonio que recibe al otro en Port Royal. Uh-huh. Y estaba lleno de acciones, es decir, pasaban cosas a cada momento dentro del relato. Aquí yo siento que a pesar de que estás enunciando las cosas que hace el personaje, realmente no están sucediendo, sino que te están contando lo que hice. Te estoy contando lo que hice. Aquí estoy delimitando, o sea, aquí no tengo libertad de creación, sino que me dijeron, mira, tú tienes que escribir dentro de este cuadro, y Claro. eso fue lo que hice. Entonces yo no puedo, lo que quiero es evidenciar que yo no puedo hacer eso. Yo desearía hacer eso, porque hay que tener, digamos, cierta conocimiento, pues, ¿no? Es entrenamiento, más académico, bien. pero si me dices, mira, tienes que escribir dentro de estos parámetros, a mí se me quita toda, Las ganas de escribir. toda creatividad, ¿no? Claro, mira, yo ese relato Eso es para de evidenciar Maracaibo, que yo no puedo escribir así. Un aprendizaje. ¿cómo Sí, habría pero yo hecho ese pero relato es un- episódico? Hubiese buscado una
una estructura que le diera ritmo. Y hubiese narrado las cosas en muy primera persona para experimentar lo que, sobre todo para dar la intención de que es un sueño que se está soñando. Porque no es lo mismo cómo sentimos las cosas cuando estamos soñando que contar el sueño. Ahí es como si me estuvieras echando el cuento del sueño, y yo preferiría sentir el sueño. Ok, yo entiendo lo que quieres pero decir. sabiendo que es un sueño o no sabiendo. Tú no tienes que decirlo al principio, ¿no? Al final no los vas a decir, porque en la estructura de esta trama, al final sabemos que es un sueño, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que el sol se sienta en el brazo? Porque cuando tú estás soñando Sí. y te estás quemando, estás soñando que te estás quemando. Cuando sueñas que te caes, no es que tienes una idea de que te caíste, no, es que te estás cayendo y sientes el vértigo. Por lo menos nos pasa cuando tenemos sueños febriles, ¿no? También yo entiendo que los caireles, la cárcel del ejercicio es fuerte, pero hay que rebelarse a la cárcel del ejercicio buscando la manera de cumplir con el ejercicio, pero haciendo lo que me da la gana. Ok. Entonces, para la próxima. Claro. A diferencia del liceo, donde si tú llegas a la tarea relacionando lo que te da la gana, el profesor te pone 12, aquí no hay nota, aquí más bien te vamos a felicitar si haces lo que te da la gana. Sí. Y los ejercicios que se proponen en este taller precisamente son para que nos equivoquemos. La idea, por eso mismo, yo lo repito, la idea es que no traigamos aquí nuestra obra maestra, Claro, no la podemos traer tampoco. porque vamos a opinar sobre ella. Y si yo traigo el poema que escribí sobre mi hijo, que lo extraño muchísimo, y que está bajo la nieve ahorita en Carolina del Norte, pasando frío y disfrutando de tirarle nieve a los hermanos, para mí ese poema es mi poema, es mi alegría. Y si viene alguien y me dice, no, pues ese carito no parece verdad, parece que me voy a rachar y le voy a tirar la silla encima al profesor. Sí, hay que traer para acá el texto que hicimos como un ejercicio y que sabemos que está en formación, que está en transformación, es decir, que podemos moldear. Por Pero eso es tan importante. Aquí estamos entre adultos, ¿no? Agradecemos tus correcciones precisamente, ¿no? Porque vamos a subir de nivel. Es O sea, la idea. Claro, o sea, si yo vengo acá para que tú me digas lo que yo quiero escuchar, no vengo más. Hay no tiene una sentido. novela Pero tú que les recomiendo dices- leer que se llama Los Detectives Salvajes. Sí, La primera parte de esa novela es detonada por un taller literario. Es un estudiante que va a estudiar Derecho en la universidad, pero él lo que quiere es estudiar literatura y descubre que hay un taller literario en la universidad y termina odiando a todos los que están en el taller. Los detesta por lo que opinan de los textos de los otros, de las cosas, pero es el único sitio de literatura donde que puede ir y por eso sigue acudiendo, ¿no? Porque tiene intenciones literarias. claro. Ese García Madero se llama ese personaje que narra, que es un diario de García Madero de los últimos días del año 79 y los primeros del año 80, algo así, no me acuerdo la fecha exactamente. Y además nos enriquecemos con lo que traen los compañeros, que eso es maravilloso. Sí. Gildardo, te toca bailar con la loca. Sí. ¿Me permite? Micrófono. Ah, perdón. Sí. Bueno, yo fui rebelde entonces porque hice la tarea, pero por mi condición así de no quiero ser tanto como no le hice mucho caso al profesor, yo cambié un poco el objetivo. El cuento se llama Reverso y está inspirado, no sé si es válido decirlo, pero está inspirado en el relato Esposa en Reversa de Stephen Dixon. Es decir, lo has escuchado a este autor. Comienzo con el siguiente epígrafe. Me gustaría, para empezar,
Pero me gustaría, para empezar, decir que aunque los padres, los maridos, los hijos, los amantes y los amigos están todos bien, están todos muy bien, no son perros. Comienzo entonces. Perdón, esto es de Elizabeth von Armin. Hoy entre planos, lo presente, lo vivido, lo imaginado, y con un mantra para memorizar. Cito: debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que habíamos planeado para poder vivir la vida que nos espera. Esto es de Joseph Campbell. Abrí los ojos, amaneció. Amanecimos, como digo todos los días, algunos no. El café como de costumbre, hoy sin pan dulce, no me provocaba. La mañana colgaba inocente de lo sucedido y el día despuntando. Envejecer los recuerdos de ayer era la cura automedicada. Cuando llegamos del veterinario, uno menos en la camioneta, mis emociones sedadas, en mis manos solo su correa y su bandana preferida. ¿Cómo decirle a Dani? ¿Cómo recibirá la noticia? Debemos amputarle el dedo, dijo la veterinaria al examinar a Ringo. El cáncer se ha extendido y sus cicatrices no terminan de cerrarse. Ya tiene 13 años y deben pensar más en su calidad de vida. Estas palabras serán la voz de la razón acompañada del dolor, la declaración de una batalla perdida. Salimos de casa. Ringo, como siempre, disfrutaba el trayecto. Feliz, lo decían sus ojos, lo decía su cola. Hoy le dije a mi hermano que debíamos llevar a Ringo al veterinario. Su acceso en uno de sus dedos de la pata delantera era más grande. Ringo durmió tranquilo. No sentí que haya despertado. Mi brazo durante toda la noche fuera de la cama, tocándolo para sentir que no se molestaba la herida trasera, me parecía buena señal. Hoy me percaté que le costaba sentarse, extraño. Lo llamé y respondió. Escuchar el sonido de la llave para abrir la puerta era la señal para él. Desparramaba felicidad, no sé si él más que yo al vernos. Siempre al llegar a la casa, los sumis incontrolables, una bienvenida desenfrenada, inefable. ¿Cómo se llama?, pregunté. Ringo. Mis ojos estaban incrédulos ante lo que veía. Una mota azabache tenía mi hermano en sus brazos. Un Cocker Spaniel, más bien una semilla de amor incondicional. Te llamaré aquí entre nos Ringo Rey, mi primer perro. Me sentí un pequeño Timmy, un infante desbordado de emociones. Esta tarde les tengo una sorpresa, dijo mi hermano Gustavo antes de salir al trabajo. Está contado al revés. La vida del perro en sí, o sea, 3 etapas. ¿Ah? O sea, entonces esto está basado en ese relato de... No fue tu perro. No. ¿Ah? No es tu perro. No fue tu perro. Fue. Fue tu perro. Sí, fue mi perro. Yo siempre trabajo con los recuerdos, entonces ese es el problema mío. Mira, interesante cómo descubrimos que el relato va al revés. Ok. O sea, esa es la intención que se debe pensar cuando... A mí me gustó cuando me di cuenta de que el relato iba al revés. Ajá. Y me di cuenta al final. Ah, ¿sí? Claro, porque evidentemente está el asunto de la pata y del hueco en la pata. Ajá. En el medio, y uno dice, bueno, basta. ¿Qué pasó? Uh-huh. Si está durmiendo con el perro, la cosa. Si estás armando los... Y la emoción se hace sentir al final. Uh-huh. Yo creo que ese es un buen indicio, ¿no?, de los tiempos. Okay. Evidentemente no cumple con el ejercicio del reloj. A nadie le gusta mi idea del reloj. Pero se ven la construcción psicológica del personaje. Uh-huh. A pesar de que no esté enunciado. Sí. ¿No? Es decir, la entendemos al final. Entendemos por qué el cuento comienza como comienza. Ajá. Sí, porque ya no estaba. Pues. Ya. Uno menos, pues, en la camioneta, como dije. Entonces, provocó volverlo a leer. Sí. Incluso este relato en el cual yo me inspiré, no sé si es válido decirlo, sí, como para... Es un relato que se llama Esposa en Reversa, y comienza con la muerte de la esposa, de la enfermedad de la esposa, que es de esclerosis múltiple. Entonces la esclerosis múltiple, cómo se va degradando, pero hacia atrás. Usaba un carrito, antes del carrito usaba una andadera, antes de la andadera usaba un bastón, antes del bastón usaba otras cosas, los hijos que tuvo, y al final termina cuando él dice, conocí a esta muchacha, sé que va a ser mi esposa.
Entonces ahí termina la historia. Entonces me inspiré en ese relato para hacerlo algo más personal. Incluso, como siempre hago, a partir de los recuerdos que necesito conjurar y exorcizar. Estupendo. Me ha gustado. Gracias. Sí, a mí me encantó porque quizás los que tenemos perros, yo he criado perros, tengo muchos perros a lo largo de la vida, y entonces expresas lo que, Sí. El o sentido sea, por él. todos esos niveles psicológicos que suceden, ¿no? Le suceden a una persona cuando tiene un perro, porque es parte de la familia. Quizás una escena más de alguna travesura del perrito. Sí, eso es lo que pensé que faltó. Algo de Los cachorro, ¿no? juguetes, Ahí. Los juguetes que compramos. Eso Pues el salto del... está muy abrupto. ¿No? Sí. Hay partes que son muy abruptas, pero tengo que, si lo quiero ampliar, lo tengo que incorporar, por supuesto. Al menos una escena Sí. o con un... Sí, incorporar ese como un párrafo para esa escena. Y que tenga que ver con el pie firme o corriendo, tal. Sí, ¿no? sí, claro. Mencionas el pie Travesura, sano. Aparte de las travesuras, sí. Yo tengo que incorporarlo. Bueno, ya sabemos entonces la Sí. tarea y que si quieren seguir invitando personas, todavía hay sillas. Sí, de hecho, yo estuve en un taller de estos de libros.